que tiene como propósito que ustedes conozcan y se familiaricen con las diferentes herramientas y plataformas que nos brinda la inteligencia artificial. Quisiera saber antes de comenzar si todos ustedes me están escuchando bien. Sí, Dale, perfecto. Te agradezco muy mucho. bien. Dale, Perfecto. le agradezco mucho la confirmación. Voy Sí, a estamos escuchando bien. Dale, voy a conectar, déjenme un segundito nomás. Yo conecto este computador y ya. Tiene el micro apagado. Esperen, termino de admitir a las personas que están faltando y ya comenzamos. Bueno, como les comentaba, en este momento damos inicio a esta serie de talleres. Van a ser 5 talleres y en este primer módulo vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial. Como en toda área, es prudente antes de empezar a usar una herramienta, ver cuáles son sus usos, cuáles son sus limitaciones y cómo funciona. En este orden de ideas, me dispongo a hacer justamente eso para que todos nos familiaricemos y entendamos unos conceptos previos que nos van a ser de gran utilidad para lo que queda del taller. Entonces, esa es justamente la idea. Yo creo que ya estamos un número importante de personas. Eh, no sé si alguien de ustedes me pueda colaborar para aceptar las solicitudes nuevas que están llegando, Póngame a mí. porque para no estar saliendo y entrando de las diapositivas de pronto y estar interrumpiendo como el flujo de la reunión, como ahora. Sebastián, si gusta, yo te podría colaborar con esa parte. Dale. Yo no uso mucho Meet, pero a ustedes les salen las solicitudes para aceptarlas y rechazarlas. No, creo que tendrías que No, transmitirnos no la sale. administración a alguno de los participantes. Dale. La verdad no estoy muy familiarizado en este respecto en concreto. Déjenme un segundito, yo cuadro esto y ya vuelvo con ustedes. Sebastián, mira a ver si allí te da la opción de nombrar un coadministrador de la reunión Dale, para eso estoy junto contigo revisando. esa parte. Ok. Muchas gracias.
pudiera meter la gente sin negociación. Escucha, habíamos revisado. Oh, ya está. Bueno, en el momento no vi esa opción, pero bueno, yo creo que ya está un número razonable. Entonces empecemos. Si hay que interrumpir un poco el flujo para aceptar a las nuevas personas, pues lo hacemos. Bueno, como yo les comenté en varias ocasiones, la idea de ese taller es que una persona que no tiene conocimientos previos al respecto pueda entender y pueda familiarizarse con los contenidos y con todo lo que vamos a tratar acá. Entonces, en ese sentido, si ustedes no están enterados, si no saben, si no han llegado a escuchar de estas herramientas, no hay ningún problema. Vamos a repasar un poco general eh, todos estos conceptos y ya empezaremos a entrenarnos y entender cómo funcionan. Como les comento, en esta primera clase, en esta primera intervención, la idea principal es que ustedes entiendan cómo funcionan estas herramientas. Si de pronto algo les parece muy complejo, son libres de interpelarme, de preguntarme, para que tengamos un taller más fluido y que las dudas que tenemos queden solventadas. En este momento yo voy a empezar a compartir la pantalla para que ustedes vean un poco las diapositivas. Y esperen un segundo. Y listo. Esperen. Me comentan si están viendo la pantalla. Sí. Una preguntita, Sí. Cuéntame. ¿Tú vas a compartir la presentación para no tomarle fotos o qué? Para saber cómo Sí, si les parece, yo comparto las diapositivas. Tengo 2 diapositivas, pero estas que voy a usar acá en este momento son como para guiarme un poco. Entonces son bastante sencillas okay. y bastante normales. Son más que todo texto. Entonces, si les parece, yo trato estos temas y en el día de mañana, si quieren, les comparto un documento tratando de una forma más textual para que ustedes repasen los contenidos y en 1 o 2 hojitas tal vez puedan aclarar o despejar algunas dudas que les hayan quedado. Bueno, ya que ustedes ven mi pantalla. Juan, Sí, te habla Isabel Cáceres desde Chile. hola Mira, Isabel. no sé, yo creo que las vías positivas para personas con discapacidad visual no son muy accesibles que No, digamos. no hay problema. Es que las diapositivas son como para guiarme un poco yo y para saber qué tema está concatenado con el anterior. No te preocupes. De todas formas, en el caso de que estés interesada de que te sea necesario, yo te comparto el documento de Word desarrollando pues los temas en Word o PDF como te parezca mejor. Y por esa parte no tienes que preocuparte. Vamos a tratar de usar, como te comento, ejemplos sencillos y que podamos comprender todo, aunque no hayamos escuchado sobre este tema demasiado. Perfecto, ¿Alguna otra duda perfecto. antes de arrancar? No, ¿Nadie más? Bueno, aquí tengo mis diapositivitas bien bonitas y bueno, aquí tenemos, y esto se va a tratar sobre todo de los avances en la inteligencia artificial. Entonces vamos a tratarla desde un principio para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, las primeras inteligencias artificiales, antes de las grandes redes neuronales, ¿qué eran y para qué servían? Bueno, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, si nos metemos como en un término minimalista y precario, podemos decir que una inteligencia artificial es encargada de automatizar tareas.
puede tratarse de cualquier tipo de tarea. La idea es que estas tareas sean automatizadas, sobre todo tareas simples, al menos hasta este momento donde nos encontramos. Entonces, estas inteligencias artificiales son algoritmos, son programas que responden a diferentes entradas. Cuando yo digo entrada, me refiero a algo que los estimula a realizar una acción para la que nosotros los hayamos instruido. Por ejemplo, podemos usar una inteligencia artificial que mueva el brazo de un robot y que haga que agarre ciertos objetos en un punto A y en un punto B. Y esta es justamente la aplicación industrial de estas inteligencias artificiales que también son conocidas como inteligencias artificiales débiles. O sea, en la producción, que es el ejemplo que acabamos de dar, se automatiza ciertos movimientos que podría hacer un ser humano y, y así se aumenta el ritmo y la cantidad de la producción que estábamos llevando hasta ese momento. Por otra parte, la inteligencia artificial funciona semejante a un ser humano. Por ejemplo, nosotros le podemos dar una tarea a algún ser humano. Entonces, tenemos dos vías. Podemos decir, ustedes me pueden decir, por ejemplo, Juan, hay que colgar la ropa, por decir algún ejemplo. Entonces, yo cuelgo la ropa, pero también ustedes pueden, déjenme un segundo, que hay otra persona para entrar. Admitir todos y admitir. Listo. Listo, entonces en la programación de estas inteligencias artificiales caben dos o más parámetros. El primer parámetro sería que ustedes como usuarios, en este caso me dieran la orden, ve Juan, vaya a colgar la ropa. El segundo parámetro que podemos decir que es un evento que ocurre al cual la inteligencia artificial responde. Por ejemplo, si yo veo que hay buen sol, que hay buenas condiciones, automáticamente yo relaciono que es un buen momento para colgar esa ropa o para hacer la acción que la inteligencia artificial deba hacer. Bueno, entonces es básicamente el funcionamiento de esas primeras inteligencias artificiales. Pero aquí hay un dilema bastante importante. Usted tiene una inteligencia que puede seguir órdenes, puede seguir una orden y puede realizar tareas. Pero, ¿cuál es la dificultad? Por ejemplo, retomemos el ejemplo del robot que está en la producción, en la empresa. Si el programador, la persona que diseña la secuencia de pasos que va a seguir, por ejemplo, que el brazo vaya de aquí a allá, y no tiene en cuenta ciertos ambientes o ciertas situaciones que puedan presentar, seguramente, ¿Qué pasó, Tito? seguramente esta inteligencia artificial no lo haga de la forma más efectiva o pueda ocurrir un accidente con un ser humano. Entonces, estas inteligencias artificiales funcionan como un sistema cerrado. José, Deli, poneme un momentico cómo se pone el celular en Wi-Fi. Qué pena, pueden apagar los micrófonos, es para que no se interrumpa A tanto. ponerlo en Wi-Fi. Sí. Doña Gloria González, ¿podrías poner tu celular en silencio, por favor? Entonces, esta es la idea, es un sistema cerrado y va a estar hecho o va a estar Esos diseñado datos que funcionan mal. para los parámetros que nosotros le hayamos introducido y no para otros. Entonces, aquí nos encontramos con una especie de mecanismo que va a funcionar por inercia, según su diseño, pero no va a tener como mucha autonomía y va a ser parecido a un carrito de cuerda, de esos que usábamos cuando estábamos niños. Entonces usted le da cuerda al carrito, el carro va en una dirección, pero si ahí, digamos, hay un objeto en el camino, se estrelló. Ahora, quisiera preguntarles, ¿tienen
alguna duda, algo tal vez no quedó del todo claro en la explicación o hay algo que quieran añadir o comentar. Bueno, No, yo creo que todo nos quedó claro. listo, listo. Entonces, empecemos con lo siguiente. Ahora, este es uno de los puntos que tal vez pueda parecer complejo y es complejo, pero pienso que es necesario para saber de lo que estamos hablando cuando decimos eh, que hay una inteligencia artificial que tiene unas utilidades en una cantidad de tareas concretas y son las redes neuronales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una red neuronal, eh, complejizamos lo primero que dijimos. O sea, ya no hablamos de un solo programa o de un solo individuo para hacerlo un poco más analógico que hace y replica una tarea, sino que ahora vamos a encontrarnos con una red de neuronas como en el cerebro y esas neuronas van a tomar datos de entrada, o sea, nosotros le damos unos ciertos datos y van a dar algo de salida, algún tipo de resultado. Entonces, de esta forma es que las redes neuronales funcionan y, y pueden hacer sus funciones. Denme un segundo, voy a abrir el Meet en el teléfono y para aceptar las solicitudes más fáciles desde ahí y ya vuelvo. Juancho, apague. Le va a ayudar, eso. Y espere, ayuda a completar la pantalla, que solo sean las tecnologías, que no dan cada vez. Listo, ya creo que suplimos un poco el problema y ahora continuemos. Como les comentaba, estas redes neuronales van a tomar unos datos de entrada y van a darnos unos resultados de salida. Y ustedes dirán, ¿esto cómo puede resolver un problema o entender unos datos? Entonces, vamos a hablar primero de la neurona. La neurona es básicamente una unidad que puede tomar datos y hacer cálculos. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo y que podamos entender todos. Yo quiero ir de viaje. Entonces, ¿yo qué debo tener en cuenta? Entonces, aquí podemos ponerle el número de factores que nosotros queramos, pero pongamos 3 decisiones o 3 factores, 3 variables. Tengo dinero, mi pareja quiere ir conmigo y el clima es bueno allá donde voy a ir. Bueno, entonces nosotros no decidiríamos de forma tan matemática porque nosotros tenemos emociones, tenemos ciertos criterios, pero la red neuronal lo que va a hacer es asignarle un valor a cada variable. Entonces, el dinero podría ser un 2. Si mi pareja quiere ir, podría ser un 1 y el clima también podría ser un 1. Entonces, en base a sumas, podemos decirlo para simplificarlo. La idea no es adentrarnos mucho en ese tema porque es bastante complejo y es una serie de datos matemáticos que se nos pueden complicar un poco. Entonces, por medio de esta red, de esta neurona, se calcula un peso
y un umbral. Cuando yo digo peso, me refiero a la suma total que me indica si yo voy a ir o no voy a ir, para este caso. Y el umbral que tenemos aquí quiere decir con qué porcentaje, o más bien, o con qué número eh, estoy dispuesto a realizar una acción o no. Pero aquí en las redes neuronales eh, no funciona tanto de esta forma porque lo que sucede es que tenemos miles de millones de neuronas. Imagínense ustedes eh, una una tela, por así decirlo. La tela tiene hilitos que se conectan, que se entrelazan, pero con una red neuronal tenemos esta capita de tela y tenemos muchas más. O sea, son varias capas de neuronas, por así decirlo, entrelazadas que hacen varias funciones. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen estas redes neuronales? Para empezar a desglosar un poco eso, tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de redes neuronales. Tenemos, por ejemplo, redes neuronales convolucionales. Tenemos redes neuronales recurrentes y tenemos otros varios tipos de redes neuronales. Ahora, una posible utilidad que le podemos dar a una red neuronal es clasificar y entender imágenes. Entonces, nosotros como los seres humanos, como los profesores de esa inteligencia artificial, por decir un ejemplo, lo que debemos hacer es darle imágenes sobre las cuales ella pueda trabajar. Por ejemplo, vamos a distinguir gatos de perros, vamos a aprender a identificarlos. Entonces, nosotros vamos a darle a esta red neuronal un dataset, o sea, unas especies de biblioteca gigante donde haya imágenes de perros y de gatos. Y en base a esto, la red neuronal va teniendo unos ciertos patrones y va a entender una serie de datos se corresponden con la intensidad de los píxeles y con otras movidas. Y en base a esto y en base a la organización que hace la red neuronal de la información, puede aprender a identificar, por ejemplo, las imágenes de los perros y de los gatos que ya le hemos mostrado. Ahora aquí hay algo muy importante. A diferencia de las inteligencias artificiales de las que hablamos anteriormente en el anterior tema, aquí hay algo especialmente importante. Si antes las inteligencias artificiales eran un mecanismo o eran un sistema cerrado donde estaban preparadas para hacer A, B y C, aquí las inteligencias artificiales van a aprender a hacer D, F, G, H y J, por así decirlo. Entonces, una inteligencia artificial que fue, por ejemplo, pensada para identificar y ordenar imágenes de perros y gatos puede tener otras utilidades. Y lo que hace esta red neuronal es justamente organizar esas imágenes de acuerdo a patrones y así hace su función, identifica, ordena, por ejemplo, es por ordenar de acuerdo a raza, de acuerdo a color, y así esas inteligencias artificiales tienen una cantidad de usos. Por ejemplo, ustedes son médicos y ustedes necesitan un asistente que les ayude a analizar tomas de radiografía. Entonces, ¿ustedes qué preferirían? ¿Ustedes preferirían a alguien que no sepa ver, por ejemplo? O, por ejemplo, si ustedes van a analizar un audio, ¿ustedes preferirían a alguien que no sepa escuchar? No, yo creo que nadie quisiera enseñar a ver o escuchar a una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, cogemos esta red neuronal preentrenada con las imágenes de los perritos y de los gaticos y lo que vamos a hacer es reentrenarla. Entonces, aquí va a haber un esfuerzo significativo por parte de los seres humanos porque vamos a darle unas imágenes etiquetadas de forma que la inteligencia artificial pueda entender y ver estos patrones y que le sea más sencillo. Entonces, tenemos imágenes de radiografías, le damos unas cuantas y a partir de esto y a partir de una supervisión, lo que va a hacer la inteligencia artificial es aprender a detectar nuevos patrones
para lo que nosotros le estamos entrenando. Por ejemplo, si vi una fractura, a partir de varias fotografías etiquetadas con esta información, ya le va a ser más sencillo aprender a detectar cuáles son esos patrones o esos conjuntos de datos de esos píxeles que nos dan una información de una posible fractura. Ahora, también las redes neuronales tienen otras utilidades. También existen redes neuronales que funcionan en simultáneo. Y un ejemplo de esto son las redes neuronales adversarias. Por ejemplo, ustedes alguna vez escucharon de una aplicación que se llama FaceApp, que cambia la cara, que hace más viejas a las personas y hace un poco de movidas más, que te cambia de sexo en una foto. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que hay una inteligencia artificial que crea una malla sobre tu cara y le aplica ciertos patrones que ha visto, y hay otra que simplemente la evalúa. Entonces, una inteligencia artificial hace lo que nosotros queramos, nos vuelve viejos, y la otra dice, no, esto es realista, o no, esto no se ve realista, esto no se ve bien. Y así tenemos una red neuronal que aprende y que tiene cierto criterio y cierto juicio. Espero que no se estén preocupando. Como les comento, esta es la primera parte, tal vez pueda parecer un poco complejo, pero ya en el segundo taller vamos a empezar propiamente sobre nuestro tema, que es la escritura y las herramientas. Entonces no se preocupen, no se me pongan pálidos, como dicen, y simplemente sigamos. Antes de continuar, quería preguntarles si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. No se preocupen, la idea es que el taller sea dinámico y que todos podamos aprender. Si de pronto si hay algo que yo no sé, algo, pues lo investigamos y aprendemos todos. Todo claro hasta ahora. Dale, perfecto. Ya saben, si necesitan algo, si tienen alguna duda, simplemente me interrumpen y ahí vamos abordando. Bueno, ahora vamos a entrar a algo totalmente diferente y ya vamos a entrar más en nuestro tema. NLP, comprendiendo textos, máquinas que leen entre líneas, pero no tanto. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es el NLP? El NLP es Natural Language Processing. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? O sea, nosotros ahorita hablábamos de audios, hablábamos de imágenes, pero ahora vamos a hablar de lenguaje natural. Entonces, ¿usted cómo le da a una máquina lenguaje natural? ¿Usted cómo le habla a una máquina, por ejemplo, como estamos hablando ahorita? Eso es una cosa un poco complicada, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo se han propuesto diferentes soluciones a esto, y una de ellas es etiquetar las palabras con valores numéricos. Es una solución que puede tener varios problemas para la inteligencia artificial, pero es como un primer acercamiento. Ahora, lo que vamos a usar nosotros son vectores. Entonces, es bastante complicado, pero vamos a simplificarlo. Nosotros tenemos un mapa. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la ruta más corta, más factible para llegar de la palabra A a la palabra B. Esto es justamente y simplemente, de manera simple, perdón, lo que va a hacer la inteligencia artificial. Va a detectar cuál es la palabra más semejante. Pero aquí, como estamos hablando de los primeros modelos, nos vamos a encontrar con una dificultad bien grande. Entonces, ya dijimos que nosotros a la red neuronal no le podemos dar texto, tampoco le podemos dar imágenes como nosotros las entendemos. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar conjuntos numéricos, valores numéricos o vectores. Así, la inteligencia artificial puede procesar estos datos y entregarnos una salida. Aquí, en esos primeros modelos capaces de emular, entender un poco el lenguaje natural, tenemos un problema. Si nosotros decimos, el mono colga de su árbol utilizando su cola en un día de verano,
aquí tenemos un gran problema. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes tal vez se acuerdan de la primera palabra que yo dije al empezar esta reunión? Yo creo que no, ni yo me acuerdo de qué dije. Y esto no solamente es un problema de nosotros, sino que también va a ser un problema de la red neuronal. Déjenme explicarles un poco eh, cómo es que va a funcionar esta compresión del texto. Entonces, ya tenemos la red neuronal, ya entendimos esa parte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar la primera palabra, que en este caso es avance. Entonces, tomemos avance. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar esa primera palabra y meterla a la red neuronal con su vector. Entonces, ¿qué va a hacer la red neuronal? A través de estas neuronas, de estas conexiones, lo que va a hacer es detectar semejanzas, similitudes, contexto, qué palabras pueden combinarse con ella. Bueno, va a determinar un poco de factores. Entonces, imagínense ustedes todas las formas en las que pueden utilizar la palabra avance y cómo la pueden conjugar con otras palabras, con conectores lógicos y con todo tipo de términos. Entonces, a esto se enfrenta la inteligencia artificial. Entonces, cuando la inteligencia artificial trata de aprender una habilidad, o cuando nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, al principio podemos decir que es tonta como una papa, pero al igual que nosotros aprendemos a tocar guitarra o a malabarear pelotas, la inteligencia artificial también va encontrando rutas, por ejemplo, en sus neuronas, va a encontrar rutas y caminos más fáciles para cumplir su misión, como nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros ya tocamos la guitarra, ya practicamos una habilidad, ya nuestro cerebro no tiene que decir, ¿por dónde me voy? Entonces, sino que esa señal eléctrica encuentra nuevas rutas para realizar esa acción. Asimismo, la inteligencia artificial y estas redes neuronales van a hacer algo parecido. Entonces, el problema que hay aquí es que cuando nosotros tomamos esta primera palabra y la comparamos con esta última, con la última palabra que tenemos en un texto, el problema es que por cada palabra que nosotros tenemos se adjuntan una cantidad ingente de datos. Entonces, si yo tengo la palabra avance y yo veo cómo se puede conectar con otras palabras, cuál es su significado, y esa cantidad de datos que me indican cómo puede ser utilizada en un texto, entonces vamos a ver que para cada palabra tengo que hacer el mismo proceso o la red neuronal tiene que hacer lo mismo. Entonces, lo que sucedería más bien es que respecto a la primera palabra a la última, se gastaría una cantidad increíble de memoria en este proceso. De esta forma, lo que hace la inteligencia artificial es que se olvida, simplemente se olvida. Entonces, ella ya no va a acordar, ya no se va a acordar, por ejemplo, que el mono colgaba del árbol, sino que se va a acordar de una parte de este texto, y aquí va a tener una gran dificultad. El tipo de inteligencia artificial que hace esto se llama inteligencia artificial recurrente o red neuronal recurrente, y lo que hace es justamente lo que hacemos nosotros, lee palabra por palabra, no escanea la hoja así totalmente, sino que va poquito a poquito y emula un poco lo que los seres humanos hacemos. Entonces, esas son sus limitaciones. También tienen muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando ustedes han utilizado el traductor de Google, han llegado a utilizar estas redes neuronales recurrentes de las que estamos hablando. Entonces, estas son como sus utilidades. También puede reconocer voz, puede hacer otras cosas, pero siempre con esta limitación en memoria. Entonces, aquí nos encontramos con esta dificultad y es algo que va a tener que ser solventado. Y justamente aquí llega el siguiente tema del que vamos a hablar. Hasta ahora, dudas, preguntas, inquietudes, críticas, lo que quieran comunicarme. Les doy el espacio para que se desahoguen.
Ninguna pregunta hasta ahora. Ok, entonces, les vuelvo a reiterar, sin importar lo que ustedes requieran, la pregunta que quieran hacer, sea menos o más profunda, es válida y es interesante tenerla en cuenta. Bueno, ahora llegamos a nuestra salsa, por así decirlo. Transformers. Cuando Google descubrió la lámpara mágica de la inteligencia artificial. Entonces ustedes van a decir, ¿qué es un transformer? Bueno, eh, un transformer o un transformador es como la evolución de las redes neuronales recurrentes, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a hacer el transformer? El transformer se va a apalancar de esta vectorización de las palabras. Entonces, va a detectar, por ejemplo, que la palabra A está más cerca de la palabra B y así va a poder realizar sus tareas. Entonces, ¿qué tiene de diferente los transformers? El transformer también es un tipo de red neuronal, pero aquí, en vez de utilizar esa emulación, esa secuencialidad de la que hablamos ahorita cuando leíamos un texto que nosotros leemos palabra por palabra, él no va a usar eso. Él va a escanear todo el texto de una sola vez y va a ser un proceso muy interesante. Ya tenemos vectorizado todo nuestro lenguaje, todas nuestras palabras, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es algo muy parecido a lo que una persona puede hacer en Tinder. Entonces, tenemos dos inteligencias artificiales, vamos a tomar dos, son más, pero tomemos las dos que nos pueden ayudar a ejemplificar un poco mejor cómo funciona esto. Déjenme un momentico, tomo un poco de agua, ya continuamos. Bueno, hablábamos de que teníamos dos redes neuronales, entonces, la red neuronal 1, ¿qué va a hacer? Va a decir, por ejemplo, yo soy la primera palabra de esta oración o de este párrafo, y va a dar una especie de descripción en términos numéricos que pueda entender la inteligencia artificial. Y vamos a ver que esta segunda red neuronal lo que va a hacer es una especie de descripción, una especie más bien de enlace. Entonces, yo soy la palabra uno, por ejemplo, yo soy la palabra gato, soy un sujeto que tiene 4 patas, tiene cola, y yo estoy interesado. Dime. Juan, mira, disculpa, lo que pasa es que en 15 minutos más tengo una reunión yo importante, me voy a tener que retirar y por el otro lado el Meet dio el aviso de que en 15 minutos más se les va a acabar la reunión. Esas dos cosas, que les falla súper bien. Listo, en un momento trato de solventar esta falla. Qué pena con ustedes, no tenía en cuenta este. Bueno, vamos a continuar. Vamos a acelerar un poco. Entonces, decíamos que los Transformers justamente hacen esto. Ahí, sigamos con el ejemplo del gato. Entonces, esta segunda red neuronal lo que va a decir es por qué palabras o por qué conceptos semánticos está interesado el gato. Entonces, el gato es un animal doméstico. Entonces, está interesado, por ejemplo, por la palabra casa, por la palabra naturaleza y por diferentes oraciones y concatenaciones de palabras con las que puede estar unido o con las que puede tener una cópula. Así, estos modelos son capaces de ordenar esas palabras y de hacer acciones como autocompletado y todo tipo de funciones. Aquí llegamos a un punto totalmente diferente, debido a que, a diferencia de las redes neuronales recurrentes, aquí tenemos algo llamado atención. La atención es un mecanismo que usan los transformers para tomar las partes más importantes de un texto y tenerlas en memoria para hacer tareas como resumir,
analizar y todo tipo de tareas. Entonces, eso básicamente es lo que hacen los transformers. LLM y GPT. Aquí llegamos a un punto muy importante. Los LLM son Large Language Model, grandes modelos de lenguaje, y son simplemente una red neuronal a la que le hemos dado ingentes cantidades de información para que, encuentre patrones, similitudes y para que entienda cómo nos comunicamos usted y yo, y que es ustedes y yo más bien. Entonces, lo que va a hacer eso es justamente brindarle como una plataforma o una biblioteca donde estos grandes modelos de lenguaje puedan obtener su información y puedan entender cómo nos comunicamos. Ahora, los modelos GPT creados por OpenAI son modelos transformers entrenados con ingentes cantidades de información de internet, libros, blogs y todo tipo de contenidos. Y así llegamos a algo muy, muy importante. Los modelos GPT General Pre-Trained Transformers son modelos preentrenados con ciertos datos, o sea, tienen supervisión humana. Entonces, vamos a tener unos datos que van a ser supervisados por seres humanos y al mismo tiempo, en su entrenamiento, o sea, en las respuestas que nos dé, va a tener una primera fase que va a ser llevada por expertos y por profesionales que van a medir su calidad. Entonces, los modelos GPT que pueden hacer, pueden generar texto realista, coherente y pueden tener memoria. Por ejemplo, ChatGPT 3.5, que es lo que usamos hoy generalmente, tiene memoria y usted puede preguntarle algo que tal vez le preguntó hace varios mensajes y él va a entender el contexto de esta información. Estos modelos tienen miles y cientos de miles de millones de parámetros y entonces pueden hacer de una tarea muy genérica, pueden hacer distintas tareas. Por ejemplo, pueden detectar emociones en textos, pueden ver si algo es negativo o positivo en un texto, pueden analizar datos, cosas para las que no fueron entrenados. Eso es lo importante y aquí llegamos a un punto inflexivo. Listo. Ahora tenemos una gran desventaja aquí y es que los modelos basados en GPT y todos los modelos grandes de lenguaje tienen un problema. Si los datos son erróneos, de pronto se puede colar algo o inciertos, o tal vez si no damos suficiente contexto, no nos hacemos entender bien qué va a hacer la inteligencia artificial. Si no sabe lo que le decimos, puede que nos diga, no, yo no sé esto, o puede que mienta como un niño que no hizo la tarea. Entonces se inventa sus cosas, puede incluso inventar palabras y conceptos que no existen y hacer un desastre total. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto y debemos ser críticos al respecto, porque pasa lo mismo que pasa cuando nosotros estamos en una habitación oscura y creemos ver un fantasma, creemos ver un espanto. Entonces aquí podemos tener ese problema. Ahora, por último, para terminar, ¿cuáles son las utilidades de estas herramientas? Automatización. Aquí nos encontramos que nosotros, por ejemplo, vamos a escribir un texto y empezamos en blanco, no tenemos ni idea de qué vamos a hablar. Lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial es que si nosotros ya tenemos de pronto un tema definido, ayudarnos a encontrar una estructura idónea o darnos ideas que nos ayuden a hacer este texto o a darle cierta estructura que no teníamos de base. También puede ayudarnos a entender todo tipo de conceptos y esta es una utilidad excepcionalmente interesante para los estudiantes. Podemos pedirle a ChatGPT que sea una especie de profesor y que nos explique las cosas de ciertas maneras. Una forma fácil de entender conceptos difíciles es pedirle a ChatGPT o a un gran modelo de lenguaje que nos lo explique como si fuéramos niños o como si fuéramos algún grupo poblacional en específico y ella va a encontrar las formas de
de trasladar esos datos y esos conceptos a niveles más fáciles de comprender y a niveles más analógicos, quizás. Eh, las utilidades de estas inteligencias artificiales son miles. Por ejemplo, si ustedes están muy ocupados eh, y no saben por dónde empezar, pues pueden empezar a generar un texto, un borrador que ustedes después pueden editar y pueden darle mayor profundidad. Créanme que si ustedes empiezan a utilizar estas herramientas, más bien, si empiezan a ver sus ventajas, eso es lo que vamos a buscar en los siguientes módulos, llegar a entender y a ver las herramientas y métodos idóneos para interactuar con esas inteligencias artificiales. Les aseguro que sus trabajos, lo que ustedes hagan, puede ser mucho más sencillo y pueden entender conceptos tal vez un poco confusos de forma más amigable y más sencilla. Entonces, esa es la invitación. Les invito a que descubran conmigo en los siguientes talleres cómo estas herramientas se traducen en el mundo práctico, en el mundo que usted y yo vivimos, a nuestras necesidades y a, a nuestro nivel. Entonces, este curso o este taller va a constar de 5 módulos. Este es el primero. Entonces vamos a tener 4 módulos más. Este primer módulo, como ustedes saben, fue gratis. Y para continuar, para que continuemos aquí, les voy a solicitar 40,000 pesos, que vendrían siendo como unos $10. Entonces tenemos que son unos $3 por clase, dando algún promedio. Yo igualmente les estaré informando de los precios en dólares para que ustedes se enteren y para que ustedes vean si les resulta fácil, pero son $3 ahí por las clases que nos faltan, o menos de $3, perdón. Entonces yo los invito y me encantaría tenerlos a todos ustedes acá. Esta fue nuestra primera experiencia, nuestra primer encuentro, y la idea es seguir mejorando. Les agradezco a todos y todas su participación y dejo a su consideración qué tan prudente puede ser esto para su vida, para su quehacer. Porque como les comento, decirles qué utilidades ustedes les pueden sacar a esta herramienta. Yo creo que no terminamos hoy porque hay muchas que no se me podrían ocurrir. Entonces, esa es la invitación, muchachos, muchachas, caballeros, damas, esa es la invitación. Quedo atento. Yo les seguiré escribiendo y me seguiré comunicando con ustedes por las vías habituales, como lo son WhatsApp y el correo electrónico. Y ya saben, yo estoy para servirles, estoy a su disposición total y me encantaría continuar con ustedes este proceso. Hoy, como les comento, vimos algo muy general, algo muy teórico, pero ya en el siguiente módulo vamos a ver cómo emplear todo esto y cuáles son las mejores herramientas en este segundo módulo para emplear en los diferentes textos que queramos conseguir. Entonces, esa es la invitación. Les agradezco mucho a todos y todas por haber asistido y quiero saber si antes de que termine esta hora hay una pregunta. No sé cuánto falta, pero ya debe faltar poco. 4 minutos. ¿Qué tal, Delga? Un aporte ahí pequeñito, si me lo Cuénteme. permites. Bueno, sobre sobre lo que está hablando de la inteligencia artificial, pues yo hago parte de una empresa llamada By Design, la cual pues cuenta con una empresa llamada OMA, la cual te permite crear páginas web y venderlas. Digamos, esas páginas web le sirve a alguien que tenga pues como una pizzería, un concesionario de carro, entre varias cosas. Sí, Entonces lo que te permite es crear. Discúlpame. Sí. Otra utilidad de esta inteligencia artificial que omití es esa. Nosotros, sin saber tanto,
tenemos que tener un conocimiento previo, obviamente, porque es una máquina, que al final de cuentas la idea es que eso sea nuestro copiloto para nuestras tareas, no que haga todo así a la mansalva. Entonces, la idea a la que les quiero hacer llegar y en relación a lo que me dice el compañero que está acá, Hamilton, es que nosotros, por ejemplo, con unos conocimientos pequeños previos, podemos pedirle a ChatGPT, por ejemplo, que nos genere una página web con ciertos parámetros que nosotros le demos. 2 minutos. Sí, ¿me ibas a seguir comentando? Sí, no, básicamente era eso y que pues sí, digamos con la inteligencia artificial, pues ya digámoslo así, tras que te permite crear la página y venderla, al que tú le vendas esa página al cliente que te busque, pues de ahí te permite mirar de dónde es el cliente, muchos datos así básicos como a qué se dedica el cliente, de dónde es. Digamos que gracias a eso, a la inteligencia artificial, se, todo es como muy automatizado y pues sí, eso era como básicamente mi aporte. Dale, sí, esa es la idea general, automatizar y hacer un poco más fáciles algunas de las tareas, por ejemplo, cuando no tenemos tiempo, cuando no tenemos alguna idea, poderle pedir que genere nuestros textos o que incluso, como lo comenta Hamilton, que nos ayude a generar un código para un proyecto que tengamos, para no empezar desde cero y tener como algo previo sobre si es necesario, sobre lo que trabajar y hacerle las modificaciones pertinentes. ¿Alguno tiene otra duda, sugerencia, crítica? Bueno, entonces, no siendo más, me despido de ustedes y les extiendo la invitación a este segundo taller que se va a transmitir de una forma mejor a nuestro obrar práctico y que va a tener Se acabó. Te dije que solo queda un minuto.